La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, segunda hora de Si Amanece nos vamos aquí en la cadena SER a las 5, ahora la primera. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Es lo que pasa con las costumbres. Ayer, como solo tuvimos segunda y única hora, pues basta que lo hagas un día para que después al final te vicies. Es que y la coja llorona con esto, ¿a que sí, Edgarita? ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Pues de milagro, porque yo me había quedado frito y digo, bueno, pues como es a las 5 ahora el programa que lo han cambiado... Pues No, bueno, a las 5 es habitualmente cuando es un día festivo en toda España y ayer que era el día especial del centenario, donde yo creo ya como final de fiesta lo dimos todo en todos los programas. Sí. Yo creo que ya estaría bien de centenario, ¿no? o hubiese estado una semana, ¿eh? Sí, ya. ¿Y tú, Parda, qué tal? Parda, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Robert, ¿qué tal? ¿Tú qué? ¿Le darías más a...? Bueno, a ver, he de decir, la Parda yo creo que no está por muchos fastos, mucha celebración ya del centenario, tanto es así que se ha pedido 2 semanas de libranza. Parda, ¿no? Se ha quedado agotada. Pero 2 semanillas, sí. 2 semanillas te has pedido de libranza. Dice que es para una mudanza grande, pero yo sé cuándo salen las estrellas, porque me pasó el calendario. Pero bueno. Y coincide justamente. ¿A que sí? Tiene que ver algo, se lo tendremos que preguntar a un astrónomo o en su defecto a Luismi Pérez, le tendremos que preguntar a ver qué pasa en las 2 próximas semanas, qué acontecimiento astronómico hay que justifique que te hayas pedido esas 2 semanas. Bueno, ya... Bueno, tú indaga. Yo indago. Una mudanza a Nueva York, no sé yo, no lo veo. ¿Pero no. ¿qué vas a entrar? ¿Cómo una mudanza a Nueva York? Bueno, esa es la excusa que ha puesto y no lo veo yo muy claro. No quiero dudar de mi compañera. Pero ¿qué tienes que ir llevándote la cómoda y todo a nado tú? 2 semanas para ir a Nueva York. Hombre, es que está lejos, Ya, bueno, está lejos, pero hay aviones y hay ese tipo de cosas. Está por aquí Adriana Morelos también, como cada mañana. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Creo que es días. la primera vez que te llamo Adri en toda la vida. Sí. Menos. Me ha sorprendido, pero bueno, muy bien. Sí, por la confianza. Es que justo antes de empezar estaba... Ya si lo hubieras dicho con acento gallego lo había abordado. No, es verdad. Ya no quiero que... bueno, ya os lo contaré. Me envió un mensaje, la señora Morelos. ¿Ah, sí? Sí, Morelos. No me digas. Me envió un mensaje... un mensaje. Yo llegué a casa, destapé la cama y había una cabeza de caballo así. y una nota de nunca más. Y yo atando cabos. Atando cabos, y yo pensé, hombre, no hace falta hacer muchos detectives para llegar a una conclusión. Yo creo que sé de dónde venía el mensaje. Tú pregúntale a tu madre. 4 tíos en la puerta esperando, te aburrimos, francés, ¿no? Os estáis ganando a mi madre, porque ¿sabes que me puso Adriana pensando que era un nombre que no tenía diminutivo? Amiga. O sea ahora que dices el Adri, ¿sabes? Va a estar súper contenta. Ya te ha llamado Adri en la vida. Sí, ahora ya sí. Ahora ya le ha podido la presión social. Y tu diminutivo es como mi primo. Mi primo se llama Adrianita. Pues también, ¿verdad? No, que es que estaba leyendo parte del guión, eso que la gente cree, esto llegan allá a la radio al 4-5, improvisan. No, aquí está todo bastante atadito, aunque después nos salgamos del carril, y me estaba haciendo gracia una de las cosas que ha puesto aquí Adriana Morelos para la segunda parte del programa, para la segunda hora. De ahí que haya empezado también con ese tono de segunda hora, porque ya es que me había metido directamente ahí de lleno, me había metido en la piscina de la segunda parte del programa. Bueno, antes de que ocurra todo, de que pase todo eso, llevamos horas que no se para de hablar del fiscal general del Estado, y nosotros tenemos aquí al fiscal, quiero decir, al nuestro, para hablar de criminología con Félix Martín a partir de poquito antes de las 4:30, se despierta. Vamos a ir ya con el segundo capítulo, no el segundo capítulo en paralelo a cómo va dividida y troceada la historia del crimen de los hermanos Menéndez en la serie de ficción de Netflix, sino el segundo capítulo de la entrega de ese caso, del caso real que inspiró la serie, según nos
lo va contando y fragmentando Félix Martín. ¿Tú habías visto algo, Adriana, de este caso? No, nada. Y te has mantenido ahí en tus 13. Es que he pensado que si el fiscal no lo ve, ¿no? Que si Félix Martín no lo ve, porque prefiere contarlo primero, pues yo voy a esperar a ver lo que cuenta Félix y luego decido. Tú no quieres condicionarte, igual que nos dijo Félix Martín, tal, y os cuento la verdad de la realidad judicial, sentencia, historia, lo que se sabe sobre. Y además la realidad me está gustando mucho, entonces esto es un poco como leerte el libro, a lo mejor luego la serie. ¿Qué te gusta más, la realidad o la ficción? Y vosotros sí, ¿no, Parda? Tú has empezado ya, Parda, porque tú... Yo ya, y además se ha acelerado, no es que haya empezado. Que has adelantado por la derecha, he adelantado a Edgar, sí. Madre mía, que hay son 9 episodios, ¿verdad? Una miniserie, claro, es conclusiva, porque es la pero historia... Pero largos, 9 largos. No de una horica bien, ¿no? Largos. No hace falta. Que duran 1 hora, pero algunos dicen, 1 hora igual, han pasado 2. Mira, yo llevo 7 y parece que llevo 46. Coincido con vosotros, coincido plenamente. Lo que te has ahorrado, Adriana, pero sobre todo porque como nos lo cuenta aquí, ahora que después queréis cotejar entre lo que ha contado Félix Martín y lo que dice y proyecta la serie, pues nada, está muy mucho bien. Mejor, porque esto no sube, esto es una canción de tecno oscuro, esto no va para arriba nunca, Una canción de tecno oscura. Qué lineal es esto, bueno, me cago en la leche. Oye, que tenemos historia de detectives que solo he abierto un poquito la lata de las esencias aquí en el tránsito, en el relevo entre el Faro y el Si Amanece. Historia nueva. Mañana es viernes y por lo tanto tendremos sorteo. Hay todavía posibilidades de coger algún número para el sorteo para poder entrar en la final de este mes de octubre, que será la segunda de esta temporada. Delatado en la radio. Delatado. El atado en la radio. Delatado. Sabía yo que iba a hacer la broma esa. No me he dado cuenta, pero cuando lo he leído por primera vez aquí con Mara, digo, pues esto parece que esté en lata. Ahí. Sí. O sea, es Jaime quien se siente delatado por la radio, porque Jaime se levanta, como cada día, pone la radio, también como cada día, pero esta vez se queda sorprendido, bloqueado, porque oye algo tan impactante para él. Bueno, cuando reacciona lo que hace es coger lo primero que tiene por ahí, la ropa, 4 cosas básicas y sale huyendo. Desaparece sin decirle nada a nadie porque se ha dado cuenta, por lo que oye en la radio, que alguien conoce su gran secreto. Y su gran secreto es que él cometió un crimen terrible. Y que el crimen terrible es un asesinato. Ha preguntado Mara, porque está oyendo la radio, la noticia. Digo, nadie ha dicho aquí nada de que sea una noticia, porque no es una noticia lo que oye en la radio. Claro, si no sería a lo mejor muy sencillo. Y dijeran, se ha conocido tal y el autor. El anuncio de Hi Guys. No. Oye, cualquier cosa puede ser. Está bien descartarlo. No es el anuncio del bar de Pepe, lo que oye en la radio y que le da la pista a Jaime. Además, hay que tener en cuenta que no es un oyente eventual. Porque dice el enunciado, Jaime se levanta, como cada día. Quiero decir que el anuncio del bar de Pepe, si es un oyente más o menos habitual, lo habría oído ya no menos de 328.000 veces. Sí. Jaime se levanta. Menos de las que nos gustaría. En la cuña de Ortega de quiéreme. Te quiero, me quiero. También. Bueno, eso, lo que pasa, la promo dices de esta de Ortega. Sí, Juli, no la han puesto. Sí. Lo que pasa es que esta a veces es ha más salido buena. Es más probable que la oigamos nosotros, porque como se lanza en una... Voy a contar un secreto. Hay minutos de desconexión en la que tenemos que emitir doble programación, porque hay emisoras que ponen las cuñas de promoción de su comunidad o publicitarias de su comunidad, pero mientras tanto desde aquí, desde la central, si no tuvieran esa alternativa de sus cuñas o promociones, se les da una señal y ahí es donde habitualmente escucháis la cuña de Ortega. Vale. O sea que a lo mejor no todo el mundo está tan habituado. A lo mejor con Bar Don Quijote y a lo mejor en Madrid están con Mexero. Sí. En Ser Rubí están con las frescas del Bar Quijote y aquí estamos con lo de Ortega. O sea que... Me quiero. Vale, ¿tenéis ya alguna primera pregunta? Porque oyentes hay, 900, 100, 800. Bueno, si queréis en cualquier momento, sin que yo os lo pida, porque esto del amor es mucho mejor cuando fluye. Si queréis hacer un llamamiento para que los oyentes llamen, que tienen la posibilidad de entrar en el sorteo, que mañana tenemos como cada semana 2 novelas como premio adicional, complementario, de consolación, y la posibilidad de entrar en la finalísima para alcanzar el gran premio de los detectives, en cualquier momento lo podéis hacer, cuando queráis. Vale. Pero mientras, ¿tenéis alguna pregunta o no? Yo también tengo otra. ¿Lo que escucha en la radio es un mensaje dirigido a él? ¿Un mensaje dirigido a él? Quiero decir, puede ser un mensaje que solo entiende él, pero un mensaje, algo dirigido a él. En realidad,
En realidad sí. En realidad, la circunstancia que hace que eso suene en la radio es porque alguien le quiere enviar un mensaje. Vale. Sí. No es así muy evidente, es decir, Sí, no es Jaime, en plan, te voy a matar. Jaime, O- que sé que tú mataste a no sé quién, Eso. pero no es una casualidad, Sí. Tú tenías también Parda, dices. Sí, lo que pasa es que con esto se me ha desmontado un poco. Vaya, pero bueno, iba- pregúntalo, por si acaso, que así también sabes por dónde trabajaba ahí tu... Lo que escuchó fue una historia de detectives. Está bien. Hombre, a ver, tú imagínate que no se desmonta del todo. No. Tú imagínate que el guionista sabe lo que hizo Jaime y eso lo traslada a una historia de Y detectives. luego dice, ¿está basado en hechos reales? Y está dice, basada en pues hechos reales, sí, pero que solo sabe el guionista. Y otra persona más. Alguien ha matado a alguien, que decía Gila. Pero no es en una historia de detectives. ¿Y tú, Adri? ¿Y tú tienes alguna pregunta, Adri? ¿No? Sí. Uy, está jugando con fuego, ¿eh? Ya, no, venga. El Señora asesinato- Morelos, envíame otra cabezaña. Que te mande un pulpo. O que sea de caballa. Sea de Mejor. Venga, va. Me estáis desconcentrando, ya no sé lo que iba a Ya, preguntar. ya. Que si el asesinado Sí. pertenece al entorno de la radio. No sé si ha dicho asesinato o asesinato, No, porque como está asesinato. resfriada- Asesinato. Estaba desfiado. No tiene por qué. Vale. Para hacerlo verosímil, no tiene por qué. No pertenece al entorno de la radio. 4:15, 3:15 en Canarias. 900, 100, 800. También os leemos si tenéis algo que decir, contar, alguna conjetura que hacer a través de las redes sociales, en esto que seguimos llamando y por los siglos de los siglos hasta que lo cierren. Twitter. Y si nos veis también en vídeo por ahí o en YouTube. Y el teléfono, ya digo, 900, 100, 800. Juancho, en ruta. Irún. Juancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas, ¿qué hay? Hola, Juancho. Hola, Juanchito. Hoy lo he dicho así. Que se nos va a 2 semanas a hacer. Yo creo que tiene. Igual tiene un plan con la Agencia Espacial Europea, ¿eh? Porque 2 semanas para ver las estrellas. Sí, a lo mejor es algo. Ah, sí, no muy será top, una misión ¿eh? espacial, ¿no? Para verlas de allí de cerca. Hombre, Parda. a ver, yo ni confirmo ni desmiento. Estaría bien, ¿eh? Oye, ya Juan- se te acaba la gente que enviar y dice, pues voy a enviar a la Parda. Bueno, no enviaron a la perrita las. Y le pusieron un casco, ¿eh? Eso. Vaya a ser que... Os cuento cómo acabó la... No. Juancho, he dicho Juancho, ruta Irún, porque es que lo he dicho así telegráficamente, Juancho. Yo nunca sé si cuando estás en ruta por Irún, vas hacia Irún, eres de Irún y vas en ruta, es un... Como yo pongo los detectives, pues desde producción me ponen esa adivinanza a mí. Y yo por eso digo, Juancho, ruta Irún, y ya está, y así no me equivoco. Juancho es de Irún. Ya, pues, y ahora... Juancho es de Donosti. Es de Donosti. Ah, bueno, de Donosti va a 15 kilómetros. Que lleva mucho Irún antes. Yo soy de Deva. Que se de la capital. Hombre, que... Pero entonces tú eres de Donosti, pero ¿ahora dónde estás? ¿Ahora dónde estás? Ahora mismo estoy llegando a Irurzun, Vale. que ya he salido de Pamplona, dirección Irún, porque Vale. yo, como ya sabéis, salgo de Valencia, Zaragoza, Sí. Pamplona y... Vale, pero que como no sé, a veces dice Juancho, ruta, Valencia. Juancho, ruta, Irún. No sé si sales llegas a... Vale, lo que me ponen es el destino, hacia dónde O vas. se van padronando en diferentes ciudades. Seguro. Bueno, Juancho, oye, ayúdanos a arreglar esto de... Acaba de empezar la historia, ya tienes un número para mañana, por ser el primero. ¿Qué preguntarías? Muchas gracias. Bueno, yo te voy a pedir, por favor, que me lo repitas. Sí, porque las claro, dos veces claro. No lo he podido escuchar. Claro. Me alegra que me haga usted esta pregunta porque eso significa que hemos estado lo suficientemente confusos como para que sea necesaria una segunda escucha. Jaime se levanta como cada día, pone la radio como cada día, pero esta vez oye algo que lo deja impactadísimo. Hemos sabido que no es una noticia, no es un juego de los detectives, es algo que no suena en la radio por casualidad. Pero lo que a Jaime le llega es el mensaje de que alguien sabe que él ha matado a alguien. Básicamente es eso. Juancho. Entiendo lo que dice, ¿ha encontrado algo que incrimine a Jaime? ¿Cómo? Perdona, si ha encontrado a alguien que... Ha encontrado algo que Algo. incrimine a Jaime. Pero si ha encontrado... En la radio, si ha oído algo que lo incrimine. No,
¿Quién? A ver, él habla por la radio. No. Él no habla por la radio. Repito, Jaime se levanta como cada día, pone la radio y como cada día oye la radio. Él oye la radio. Es un oyente. Es un oyente. Y en la radio oye algo que no es una noticia, pero que él dice, coño, esto no puede ser casualidad. Esto me incrimina a mí. Alguien sabe que yo he matado a alguien. Pero esto se lo dice para él mismo. Eso no lo dice en la radio. Sí, pero claro, eso no me has entendido. ¿El que habla por la radio ha encontrado algo que incrimine a Jaime? Que habla por la radio, no. No. ¿Es en alguna publicidad de la radio? No. Habíamos descartado que fuera en el bar de Pepe, pero no habíamos dicho nada respecto a las otras cuñas publicitarias. No es en una publicidad. Bueno, Juancho, a ver, tampoco no es de las complicadísimas, pero tampoco nos vengamos abajo por no solucionarlo a la primera. Claro. Claro. Si yo no me vengo abajo, simplemente quería hacer una tercera pregunta coherente, pero no la encuentro. No, bueno, pues por eso digo que es muy difícil. Juancho, buen viaje, amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, venga. Un abrazo, bien, chao. Hasta luego. Adiós. ¿Le dedican una canción? Al asesino de Jaime. No, que en algún mensaje que él entienda, que pueda ser subliminal. Sí, una letra de una canción. Lo has matado, Bailaré Jaime. sobre tu tumba. Sí, no, algo que a lo mejor sepa. Sí. Imagínate que él piensa, él ha matado a alguien y que hay una tercera persona que es la que a lo mejor puede saberlo, que él no tenía ni idea, que él lo sabe, y según el mensaje que le envíe al dedicarle una canción determinada, dice, esto blanco y en botella. No es una canción. No es una canción. La de Pedro Navajas. Aquella de Cruz de Navajas también podría ser. También podría ser. Sí. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días. Hola, buenas noches. Tú, a ver, si tú aquí, ahora menos mal, porque con los 100 años de radio hemos avanzado mucho. Tengo un mapa con lucecitas aquí desde donde veo, es posible que estés cerca de Vigo, ¿no? Cerca de Vigo es donde... Sí, cerquita de Vigo, sí, en una gasolinera. Claro, es que me salías ahí en mitad de la nada. Digo, ¿cómo cerca de Vigo? ¿Dónde está? Gasolinera cerca de Vigo. Vale. Ahora te sitúo. Muy bien. Bueno, Isabel, ¿tú también si amanece te vas, te recoges o te toca un poquito antes? Si amanece me voy, me recojo, si me voy a dormir. Muy bien. Oye, ayúdanos, o ¿qué se te ocurre? ¿Dónde podría estar la clave de esta historia? Vamos a ver, puede ser alguna sinopsis de alguna película, de algún libro, que cuente un poco la historia y diga... Tipo sinopsis Netflix de cuando el agente de seguros... Exacto, el resumen de la serie, de la peli, lo típico que te ponen y diga, esto me suena. Diga, esto no puede ser casualidad, esto es exactamente lo que hice yo. No es la sinopsis. Exacto. No es la sinopsis de ninguna ficción. Tirada, Estaba muy bien, sí. Lo que pasa, o se lo tendría que haber inventado el redactor, o alguien que habría lo mucha, claro, o descubriría de repente que se ha hecho una película o se ha escrito un libro con su historia, pero una peli. No va por ahí, ¿sabes? Cuando Jaime se enteró por la radio de que no es eso. No. Vale. Bueno. Pues por ahí. Bueno, oye, Isabel, que lo mismo que le hemos dicho a Juancho, sé que es muy difícil solucionar, a ver, no es de las historias imposibles, pero que es muy difícil solucionarla ya aquí a las primeras de cambio, e incluso es difícil hacer 2 o 3 preguntas seguidas, porque es evidente. Así que muchísimas gracias. Isabel, tienes un número también para mañana. Perfecto. Porque la pregunta está de la sinopsis sin ser, porque te digo que no. Sí. Pero me parece muy buena. ¿De acuerdo, Isabel? Muy bien. Que vaya bien lo que queda. Venga, un abrazo. buena noche, buen día. Hasta luego. Chao. Hasta ahora. ¿A que sí? ¿A que es complicado hacer las 2 o 3 primeras preguntas? Es complicado. Yo tengo otra. Sí. Lo que escucha Jaime, lo que se emite, ¿se emite de manera consciente? Alguien le está enviando un mensaje a Jaime. Imaginemos
para no dar pistas, que hubiera sido algo de lo que hemos descartado, que hubiera sido en una cuña publicitaria. Entonces, el guionista de esa cuña publicitaria le quiere enviar un mensaje a Jaime y claro, el guionista sí que lo hace de forma consciente. Ahora, quien pone esa cuña en la pauta publicitaria, el técnico que lanza la cuña, el locutor que a lo mejor ha hecho algún juego de estos tal para enlazar con la cuña, esos no tienen ni puñetera idea. Pero claro, como es un mensaje que se le envía a Jaime, el creador de la cuña publicitaria sí que lo ha hecho a propósito. ¿Respondo así a tu pregunta? Sí, para... sí. Vale. Perfecto. ¿Alguna más? No, Iba a decir, no, era una cuña publicitaria. Ignacio Logroño, 900-100-800. Hola, Ignacio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué me dices? Pues no lo sé, porque ahora me has liado con lo de la cuña publicitaria. Tú ibas a decir que No, pero he dicho que no es cuña publicitaria y además ya habíamos descartado que fuera cuña publicitaria. He dicho, si por ejemplo fuera cuña publicitaria... Puede ser un concurso. En un concurso. Oye, esa es buena. Qué bueno, qué bueno. De relatos. De relatos. Concurso de relatos, la pregunta específica. Concurso de relatos, no. Cortos. No. Mira, vamos a concretar más. Concurso de relatos cortos, no. Concurso de relatos largos, tampoco. ¿Y concurso normal? Concurso normal. Es que, claro, esa era la primera parte de la pregunta. Eso es. Concurso sí. Ay, Concurso sí. sí. Mira. Concurso sí. Oye, repartimos el punto. Ignacio, tienes un punto, pero déjaselo a Ignacio, ¿no? Porque, Vale. porque como tú por las normas tienes aquí una relación familiar con la gente del programa, es más, tanto que perteneces al programa, no te puedo dar el punto, Edgarita, así que se lo damos entero a Ignacio para el sorteo de mañana. Es en un concurso, Ignacio. ¿Se te había ocurrido qué tipo de concurso puede ser? Yo pensaba que era un concurso de relatos. No, concurso de relatos no, porque eso ya he dicho. No sigas por ahí. Pero entonces el concurso... Ya. Bueno, oye, nos quedamos con esto de concurso, que es una muy buena pista. Pues muchas gracias. ¿Algo más, Ignacio? Y felicidades. Muchas gracias, hombre. Gracias, amigo. Que vaya bien. Vale. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ignacio, ya cuando ha dicho buenas noches, digo, sí, ya no le he preguntado buenas noches o buenos días. No, era buenas noches para Ignacio. Yo creo que ahora, en el caso de que, yo qué sé, que le pudiera el sueño y diera una cabezadita, lo puede dar con la tranquilidad de quien ha hecho su trabajo y muy bien con esta pregunta del concurso. Yo tengo una. Sí. El concurso, o sea, lo que escucha es una pregunta que solo él puede tener la respuesta y la persona que le manda el mensaje. No. O sea, una pregunta de tipo, yo qué sé, como las de pasapalabra, una pregunta, ¿no? Sí, en plan... sí. Con la J, asesino de tal. Sí, no. con la J, Jaime, no serás tú el asesino de... No, pero a ver, estamos haciendo no estamos vacilando, está haciendo... Adri estaba haciendo la viñeta. Estaba haciendo la viñeta solo de... No es una pregunta de concurso de conocimiento. Vale. No es una pregunta de concurso de conocimiento. No. Félix Martín, fiscal, 4:27 cada día madrugada más. Igual hoy ni ha dormido ni nada. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Félix. Félix. Oíste, aunque sea que el podcast has oído algo de ayer, claro. Lo he escuchado. Nos legitima para decir buenas madrugadas. Has visto que el señor juez, uno de los dos únicos jueces españoles del Tribunal General de la Unión Europea en Luxemburgo, te citó. Bueno, sabemos que él está por los huesitos de Adri, eso no quedó ninguna duda, pero que también te citó a ti, Félix Martín. Muy majo y sabe muy bien. Hombre. Sabe muy bien o sea, tener fan de Adri, lo sabe muy bien, es muy listo. Sí. No solo lo demostró en eso, pero claro, esto suma puntos. Félix Martín, antes de continuar, yo no te quiero meter en ningún brete, pero llevamos horas en este país hablando de tu jefe superior. Y como tú eres el portavoz de una de las, esto que son asociaciones, ¿no? De fiscales progresistas, en tu caso, quedaría muy raro por mi parte si dijera, hombre, tienen aquí a Félix Martín, portavoz, elegido presidente, máxima autoridad de la Unión de Fiscales Progresistas, y no le dice que me parece que de las tres sois los únicos que os habéis significado en apoyo del fiscal general del Estado,
y que no te pregunto absolutamente nada por eso. Claro, Dicho lo cual, como tú aquí no has sido convocado en calidad de miembro, portavoz de la Unión de Fiscales Progresistas ni nada, puedes pasar palabra perfectamente, o puedes decir, tengo algo que decir al respecto, lo que tú quieras, Félix. Pues ¿sabes lo que pasa? Que como ya ayer salí además en esta emisora Lo sé. como portavoz, pues nada, simplemente como te remites como a aquí tus vengo, palabras esas y claro, ya está, ¿no? como aquí vengo como fiscal, pues eso, pues que lamentamos lo que ha pasado y que efectivamente las distintas asociaciones tenemos una distinta posición, Claro. y yo como portavoz y presidente de una de ellas, pues tengo o represento una posición determinada. Claro, sé que os habíais significado, lo único que como la última novedad es que ayer en el canal 24 Horas, ayer por la noche, que no sé si tú habías intervenido antes de eso, el fiscal general a lo que se remitió es que, a ver, por favor, que yo no estoy imputado ni encausado. Se ha abierto una investigación, que es, además es muy diferente, lo digo por si entonces a lo mejor por ahí, por esa vía, querías... Pero ha quedado clarísimo y yo creo que vamos a lo nuestro, que es lo que toca, que será dentro de un ratito, segundo episodio de la historia del crimen de los hermanos Menéndez, pero antes tenemos otro, un crimen que había cometido Jaime. ¿Has tenido oportunidad de oír algo de la historia con la que estamos jugando, Félix? Solo el final, el final de ahora. Mira, Jaime se ha levantado como cada día, pone la radio como cada día, es un oyente habitual, y a través de un concurso se entera de que alguien le está enviando un mensaje que no es cualquier cosa, porque con ese mensaje que le están enviando, Jaime sabe que alguien conoce su secreto, y ese secreto tampoco es cosa menor, sino que es cosa mayor, que diría Rajoy. Ese secreto es que él había asesinado a alguien. ¿Cómo a través de la radio se le ha podido enviar ese? No es una noticia, no es una cuña publicitaria, es en un concurso. Bueno, podéis preguntar cuando queráis, pero tengo a Esmeralda esperando. No, está... sí, Esmeralda de Leganés, ¿no? Esmeralda, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Tu pregunta o tu solución? Porque a lo mejor lo sabes. Dice, esto lo he visto yo desde el primer con momento. Esme nunca se sabe, ¿eh? Claro, a ver. La verdad, desde que llamé me ha cambiado todo, porque lo del mensaje y lo del concurso ha venido después. Y no te cuadra. Entonces, pero bueno, voy a ver la primera pregunta de YouTube. Tenía que puse en YouTube. A ver, lo que escucha, el mensaje que escucha desde la voz del que él quería que era asesinado. Del asesinado. La voz. Te voy a dar un punto, pero la voz no. Vale, pues el mensaje es del asesinado. Del que él cree que ha asesinado, que no... No, está asesinado de verdad. Está asesinado de verdad, es decir, que él lo que descubre es que alguien sabe su secreto. El asesinado está asesinado, no es que él creyera que lo había asesinado y estaba vivo. Y le mandaron un saludito. Y le mandé un saludo diciendo, estoy aquí. No es eso. No. No. Pero, vale, ¿el mensaje que escucha es una voz? No es exactamente una voz. Te he dado un punto por lo de la voz de el asesinado, pero no es exactamente una voz. Vale, ¿el concurso ha concluido? ¿Ha habido ya un premiado? No. Se me vaya. Que me ayude Félix, ¿no? Un poco. Bueno. Tampoco, ya te digo dinero, que los concursantes de esto del juego de los detectives, que por cierto hemos descartado que sea aquí donde se produce la historia, donde está ambientada la historia, la mayoría han hecho una, como mucho 2 preguntas. Estamos en una situación donde vamos avanzando poco a poco. Esmeralda. Mira, yo tengo una. Venga, a ver si te la compra entonces Esmeralda. ¿Cuál es la tuya? Bueno, has dicho lo de voz, pero por si acaso, Sí. lo que escuchas son palabras del asesinado. Palabras del asesinado, no. O sea, con lo de voz doy un... No, la voz no es exactamente, pero le doy un punto a Esmeralda, pero palabras del asesinado no. ¿Tú tienes alguna pregunta, Félix? Sí, ¿él le hace alguna pregunta que solo sabe el asesinado? O sea, ¿recibe una pregunta que solo sabe? No. Bueno, Esmeralda, pues eso, que te llevas el punto. Entonces, por la pregunta de la voz. Chicos. Gracias a ti, que vaya muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Hasta ahora.
No sé si dejarlo aquí. Bueno, vamos a hacer la pausa de 2 minutos para tener algo ya de información de servicio sobre este arranque del jueves 17 de octubre y conocer de qué van a ir los apuntes doctos de esta mañana de Luismi Pérez. Yo creo que podríamos abrir ya la línea, que también se ha despertado, saludarlo. Hacemos los 2 minutos para reflexionar y después vemos a ver si seguimos por aquí por lo de los detectives o abrimos el juzgado de guardia. Mientras, Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Un tiempo borrascoso el que esperamos este jueves. Un frente está empezando a pasar de la mitad del país. Está afectando sobre todo al centro de la península y va a acabar saliendo por el Mediterráneo. Después se abrirán claros, pero con un tiempo muy revuelto. Un tiempo todavía con algunos chubascos fugaces, con algo más de viento y sobre todo con una temperatura que irá bajando en muchas comunidades y esta tarde incluso en las del Mediterráneo y en Canarias también. Y hoy os voy a hablar de la importancia de que la lluvia caiga regularmente. Para que un paisaje sea verde es mucho más importante que llueva poco a poco o que haya una dosis diaria o cada pocos días de lluvia que tengamos muchos litros por metro cuadrado. Por tanto, podremos ver cómo el hecho de que llueva regularmente hace que un paisaje sea mucho más frondoso. Y os lanzo una primera idea. En Estocolmo y en Sevilla hay más cosas en común, meteorológicamente hablando, de lo que parece. Luego os lo cuento. Ya estamos con las incógnitas. Otra más para esta noche. Otra. 4:37, 3:37 en Canarias. Ya hemos abierto el juzgado de guardia. Hemos saludado a Félix Martín. Félix, continúas por ahí, ¿verdad? Aquí estoy. ¿Has tenido la tentación de ver alguno de los capítulos, alguna escena de la ficción sobre el caso real que nos estás contando del crimen de los hermanos Menéndez en Netflix? Sabéis que no, pero sin embargo ha habido varios amigos míos que lo han visto y sí que les he preguntado, pero he aguantado sin verlo, no sé vosotros. Sí, ahí más o menos. Sí, también. No, ¿cómo que también? Si tú llevas, si estás casi por el último capítulo, La Parda incluso, que la semana pasada a esta hora no había abierto, todavía no sabía ni cómo era la carita de la serie. ¿Y ya cuántos has dicho? 7 capítulos llevas, 7 episodios. Sí. De 9. Aquí la única que se ha mantenido casta ha sido Adriana. Sí, yo te he escuchado, Félix, y he decidido mantenerme a la escucha de la historia real y luego decido si veo la serie o no. Vale, yo he visto dos, pero no he seguido, no por serte fiel a ti, Félix, sino porque no aguantaba la serie. me parecía yo soy fiel, pero ya había empezado la serie, pero si tú me hubieses dicho antes que no la viera, no la veo. Claro, sí. Pero... si tú me dices, lo dejo todo. Es que no sé si da para 10 horas largas, que son, ¿no? Porque entre los 9 capítulos son hora y pico. De hora y 5, hora y 10. Vale. Bueno, y Roberto, ¿por qué no te ha gustado? ¿Qué es lo que no te ha gustado? Me parece que no, un poco en la línea de lo que está contando La Parda ahora mismo, me parece que no da para tanto. O sea, ir por el segundo capítulo, estar en el punto en el que está todavía la historia y pensar que todavía quedan 7 horas de episodio, me parece ya te digo, jugando demasiado a tenis. Sí, tengo que dedicarle tiempo a otras cosas y yo prefiero escuchar a mi amigo Félix Martín, como lo cuenta, ¿sabes? Oye, no, es este claim que ahora se utiliza mucho de es la serie de la que está hablando todo el mundo. Bueno, pues sí, pero una de las series ahora lo vas a perder con éxito. Cuando acabes tú de explicarnos hoy o la próxima semana o cuando acabemos esto, sí que tengo interés por ver la parte documental, que hay un true crime también sobre este caso, pero ahora mismo la ficción no. Además, la semana pasada adelantamos mucho aquí porque tratamos varios temas. Recordemos que es el crimen de los hermanos Menéndez, pero que el juzgado de guardia con Félix está enfocado con un subtítulo yo creo que más interesante todavía, y es la pregunta de si puede la televisión conseguir que se revise una sentencia. Bueno, a ver, la semana pasada nos contaste cómo se había iniciado la investigación, las pruebas que se presentaron contra los hermanos, que no fue por ahí por donde empezaron a investigar, no fueron los primeros sospechosos, hicieron una investigación policial en los primeros pasos desastrosa, como también sí que se ve en la serie, y descubrimos que una de las pruebas fue la confesión de los hechos que uno de los hermanos, después en la serie empieza uno pero al final son los dos, hace ante su psiquiatra, y cómo esta confesión fue desvelada por la amante del psiquiatra. Y nos preguntamos, lo que pasa que ahora no recuerdo exactamente, a ver si vosotros recordáis de aquel juego que nos planteó Félix, la pregunta de si en España hay profesiones como por ejemplo la del psiquiatra, o quizá otras personas que por parentesco estarían dispensados, estarían libres de la obligación de denunciar o declarar. Félix, en el caso del psiquiatra,
Allí en Estados Unidos sí, pero ¿y aquí en España qué nos dijiste? Aquí en España tendría la obligación de declarar. Tendría la obligación de declarar, es decir, que se encuentra con una información como el psiquiatra de la historia y tiene que ir a la... Tiene que ir a y en Estados Unidos no. No. En Estados Unidos debe depender del estado, pero me parece que en la mayoría de los estados la confidencialidad se mantiene. Ya. Tiene que son mantenerse fieles a las pelis, son fieles a las películas. Sí. Ya. Bueno, a ver, hoy a ver hasta dónde llegamos, a ver si sabemos qué pasó exactamente en el juicio, qué condena se impuso a los hermanos, qué ha sucedido, si se ha reabierto exactamente el caso o no. Bueno, vamos a empezar como siempre con un fragmento, tiene que ser evidentemente de esta serie. Es un fragmento que es real porque es de la llamada real de cuando ocurre, por lo tanto está en inglés, yo creo que más, aunque no se entienda. Hablan los hechos, el tono, la circunstancia habla por sí sola. No hace falta que... Y en la serie, por lo tanto, han mantenido este relato así, el original. Llama a uno de los hijos. Le pregunta qué ocurre. Le preguntan si han sido disparados los cuerpos que han encontrado sus padres. Dice que sí. Dice que no sabe quién ha sido. Si le han disparado también a la madre, porque primero ha hablado del cuerpo del padre, dice que también. Bueno, finalmente, Félix, ¿qué delito se atribuyó a los hermanos? Ya digo que esta es la llamada, muy bien interpretada por uno de los hermanos, que después se demuestra, a lo mejor es el que más sangre fría y el que había ideado toda esta trama. ¿Qué delito se atribuye a los hermanos, Félix? Fíjate, Roberto, perdóname si me permites, que para que sepáis que esto pasa a la realidad. Muchas veces en los juicios de asesinato que celebramos en España, una de las pruebas que se pone es la primera llamada a la policía del primer testigo o incluso de ese que intenta hacer pasar por un suicidio. O sea, que estas llamadas las escuchamos. Y siempre se investiga al primer testimonio, ¿no? Aunque esté interpretando este drama que estaba interpretando uno de los hijos, impactadísimo, y que no le salían las palabras y que le hacía repetir las preguntas a quienes le atendían desde el servicio de emergencias. Es decir, bueno, ya nos hablaste la semana pasada de la barbaridad que se cometió aquí al pasar todo esto por alto. Eso es. Lo que yo tengo claro de lo mucho que yo he aprendido de la policía estos años, cuando trabajan un homicidio, es que es un error partir de un punto de partida, ¿sabes? Y que porque eso ya te precondiciona las respuestas de la investigación. Hay que estudiar todas las hipótesis, aunque algunas parezcan imposibles, y al minuto 2 resulte que llegues al camino de que es imposible, ¿no? Y efectivamente, como vimos la semana pasada, el error de partir de que no eran los hijos, pues a lo mejor por su brillante interpretación... Es que ellos se encargaron de eso, no solo por la brillante interpretación, sino por toda la escenificación de lo que rodeaba al caso, para que hacerles ver enseguida, por la circunstancia de los padres y tal, que podría haber sido un ajuste de cuentas entre bandas, a saber, mafiosas, políticas, y fue por ahí la policía, sin cuestionarse nada más, ¿no? Eso es. Bueno. Pues como me preguntabas, perdóname que he sido yo el que me he enrollado, ambos son arrestados en 1990 y acusados por el fiscal de asesinato. Sin embargo, ya veréis cómo aquí nos van a surgir muchos debates paralelos. Primero, fijaros, el juicio no comienza hasta el año 93 y tiene la peculiaridad de que fue uno de los primeros juicios transmitidos íntegramente por un nuevo canal de televisión de juicios y arrasó en Estados Unidos. Y he leído en los muchos artículos que he leído para preparar esto con vosotros, se reprocha en alguno de esos artículos que algunos de los participantes, testigos, peritos, actuaron en el juicio, ¿sabéis qué? Más pensando en la televisión
que en el juicio. ¿Ves? Por eso yo quiero ver el True Crime, a ver si se conservan imágenes. Imagino que sí, después del impacto, fue de 1990, el crimen en el 89, el juicio en el 93, espero que se conserven imágenes, porque eso sí que explicaría muchas cosas de toda esa escenificación, si llegó hasta a contagiar también al Ministerio Fiscal y a la acusación y al juez que se estuviera retransmitiendo por televisión y que se estuviera en paralelo hablando. Toda la sociedad americana estaba hablando, claro, de ese juicio aquellos días, imagino, ¿no? Totalmente. Mira, yo recuerdo cuando a mí me tocó preparar el juicio mediático, del que hemos hablado muchas veces en la Guardia Urbana, recuerdo el mejor consejo que me dio mi coordinadora, ¿no? Oye, Félix, tienes que tratar de abstraerte. Qué buen consejo, ¿no? De lo que digan los medios de comunicación. Pero es difícil, ¿no? Es difícil, porque tú imagino que no leías nada, tal, a pesar de que no leía nada. Pero no leía nada. ¿Te llegaba o no te llegaba? Quiero decir, de alguien... me llegaba si mis compañeros que me hicieron ese filtro de lo que leían, veían que había algo que tenía relevancia para el asunto, sí, pero yo no leía nada. Vale. Y eso sí que influyó a que yo me centrara en lo que acontecía en el juicio y no en cómo se percibía por el medio A, el medio B o el medio C, ¿sabes? Oye, aquel fue tu primer gran juicio mediático, ¿no? Sí. Y porque ahora ya, como has vivido la experiencia, si te tocara otro... ¿crees que aguantarías la tentación de ver, después de saber la repercusión que puede llegar a tener, y a través de un true crime como el de Crims, etcétera, te mantendrías al margen ahí en tu capsulita sin querer saber absolutamente nada de cómo se está viviendo o de qué dicen los medios? Sí, ¿sabéis por qué? Por lo que viene aquí, por eso he querido ponerlo. Vale, por eso. Yo estoy convencido de que si yo me pongo a leer o a escuchar, actúo más pensando en cómo lo van a recibir los medios que en el juicio. Y el lanzar un mensaje, ¿no?, para el lector de esos medios o para el oyente. Oye, ¿qué versión sostuvieron los hermanos en el juicio? ¿Qué decían? Los hermanos decían que habían asesinado a sus progenitores a raíz de que se presentó lo de la confesión, pero en defensa propia, ya que decían que no habían podido soportar más los supuestos abusos psicológicos, físicos y sexuales a los que les sometía su padre con el conocimiento de su madre. Los hermanos relataron ante unos atónitos ojos de televidentes escalofriantes detalles sobre los supuestos golpes y violaciones del padre, y también alegaron que éste les tenía amenazados de muerte para que no contaran lo que estaba sucediendo. Oye, todo esto de lo que estamos hablando, Edgar Parda, vosotros que habéis ido ya hasta el capítulo 7 y más allá, todo eso lo refleja la serie, quiero decir, la dimensión mediática, el que el juicio pareciera un plato de televisión en lugar de ser simplemente un juicio, ¿eso se refleja o no del todo claro? Sí, yo he llegado ahora al juicio. Sí, tú has llegado al juicio. Yo también. Yo creo que hemos acabado el mismo capítulo, el 7. Vale, y entonces se nota que... Sí, ahí se ve un montón de gente con carteles, sí, se ve. Sí, aunque hay mucha expectación. Ellos ya desde el principio son bastante flipados. O sea, quiero decir que ya cuentan con que va a ser todo. Perdónale porque utilice estos términos jurídicos. Para nada. Yo también pero es así, yo creo que lo hemos... No, pero es que está muy bien porque así lo hemos entendido ellos desde el primer momento. Ellos que van bastante de flipados, sí. Oye, y los flipados estos, ante las alegaciones de los flipados, que diría aquí que la fiscalía que defendía o que argumentaba. Vale, aquí segunda cosa interesante, chicos, años 90, Por un lado, la Fiscalía basa su acusación en que los hermanos cometieron el asesinato de forma fría y premeditada, lo cual es muy interesante, ¿no? Y además, para heredar el patrimonio de los padres, que se estimaba en 14 millones de dólares. Hola. Pero aquí viene lo interesante. Además, la Fiscalía rechaza la tesis de los supuestos abusos, diciendo, entre otras cosas, y aquí nos tenemos que detener y volveremos después, que de ser reales se hubiera sabido que los menores hubieran pedido auxilio de alguna forma, que no les hubieran soportado en silencio. Las palabras exactas, que nos cuenten los chicos si sale en la serie, es que el fiscal dice: Eric quiere que crean que su padre abusa de él de forma rutinaria, obligándole a realizar actos sexuales contra su voluntad. Espera que crean que nunca se le ocurrió irse. ¿Habéis llegado a ese punto ya en la serie del juicio o no? No sabéis si lo dice textual. Sí, lo dice, sí, en el juicio, sí. Claro.
Oye, lo que pasa, Félix, imagino, porque además lo hemos aprendido de ti en esta sección, que, a ver, que no es incompatible, que es perfectamente posible que una víctima de agresión haya tenido que soportar en silencio, por diferentes circunstancias, haya tenido que soportar años de abusos, incluso que supuestamente tenga una buena relación con el abusador. Una cosa no invalida al otro, ¿no? Esto es. Y esto ya veréis qué repercusión va a tener al final de todo, ahora, ¿no? Hoy, 30 años después, esta visión está totalmente superada. Pero esta visión existía, ¿eh? Con esto no estoy culpabilizando al fiscal, no, es que esa visión existía. Ya. Hoy sabemos que perfectamente nos podemos encontrar, es más, que es muy frecuente con víctimas que por supervivencia incluso necesitan pensar que quieren a su agresor, o que de repente no han recordado nada y lo recuerdan muchos años después de que los actos de violencia sexual haya terminado, porque, como hemos visto, una violencia sexual cronificada, esa convivencia da lugar a comportamientos de las víctimas que aparentemente no son racionales. Ya. Y esto es pues una de las cosas muy llamativas que también suceden en este juicio. Y un factor a veces de apego, de esclavitud emocional, de dependencia emocional. No sería exactamente lo del síndrome de Estocolmo, pero por ahí iría, ¿no? Sería una buena explicación. Claro. Bueno, a ver, volvemos a 1993, el juicio, que por cierto, como no hemos llegado nosotros, ¿es juicio conjurado este? ¿Es conjurado? Es un juicio conjurado porque las leyes de California lo imponen así. Pero ¿sabéis otra cosa curiosa? Sí. Pero en la realidad, no sé, en la serie, es un juicio conjurado, pero con dos jurados distintos. ¿Con dos jurados? Para cada acusado. ¿Con dos jurados? ¿Por qué? Sí. Pues allí, porque las leyes de California implica un jurado por acusado, ¿sabes? Vale. ¿Y sabes lo que pasó en este caso concreto? ¿Qué pasó? Pues que en ambos casos, alguno de los miembros del jurado creyeron a los hermanos, mientras otros se adherían al planteamiento del fiscal. Ya. Entonces, hubo una división entre dos posturas jurídicas. La defensa, que defendía que había sido un homicidio imprudente, que le habían matado para defenderse de los abusos, y otros miembros de cada uno de los jurados que decían que era asesinato, como el fiscal. Ya. ¿Y qué es lo que sucedió? Que al no lograr un acuerdo sobre el veredicto, el primer juicio se declara nulo. Es decir, que hay como tablas, empate, no se puede resolver, y aquí, en lugar de ir a los penaltis, que se va a un segundo juicio. Un segundo juicio. ¿Y qué pasó ahí? Pues fijaros, cambian las tornas. Se celebra sin cámaras. Primera diferencia. Segunda diferencia, lo cual también es curioso, lo que voy a explicar ahora es curioso, El juez restringió los testimonios y pruebas que usaba la defensa sobre la dinámica supuestamente abusiva sexual impuesta por el padre. Ya, o sea, no acabo de entenderlo, Félix. No se permite entonces usar la tesis ni nada que pueda sustentar esa tesis de que habían sufrido abusos. Nada de eso existía. Fijaros, entonces. El juez lo que hizo, no sé si en la serie lo cuentan así, exigió a la defensa y le dijo: miren, señores de la defensa, si quieren seguir en esta línea, me tiene que presentar alguna prueba de que esos abusos habían sido reales. ¿Qué sucedió? Que la defensa no fue capaz de presentar otros testigos u otra prueba más allá de los propios acusados de que los abusos habían sucedido. Por tanto, al no poder presentar más prueba, el juez negó a la defensa la posibilidad de seguir esa línea, imponiendo al jurado la obligación de elegir entre dos opciones: o homicidio involuntario, o asesinato, o inocentes o asesinato. Excluyó la posibilidad del homicidio imprudente. Ya. Oye, eso no fue óbice para que la condena, quiero decir, el que no pudieran argumentar lo de los abusos sexuales, eso no les salvó. Quiero decir que al final fueron condenados ¿a qué exactamente? ¿Cuál fue la condena? Cadena perpetua, o otra peculiaridad, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto aquí en España no es posible, ¿no? No existe. No es posible. Y esto es muy importante, porque cuando lleguemos al final de la historia veremos las incoherencias que esto implica. Para España es un contrasentido en sí mismo, ¿no? En España ya sabéis que no existe la cadena perpetua y que es prisión permanente revisable. ¿Por qué? Porque en España, al ser la reinserción social un derecho fundamental, no se puede imponer una condena que no se pueda revisar. En España, la prisión permanente revisable, que hemos hablado en alguna ocasión de ella, tiene un tiempo mínimo de 25 a 32 años, más
más o menos, pasados los cuales se tiene que estudiar sí o sí si el delincuente se ha reinsertado. Si se ha reinsertado, se le puede suspender la condena, que no la ha cumplido, sino se le suspende. Si no se ha reinsertado, sigue X tiempo y se vuelve a estudiar. Pero en California, lo que se le condena, ya veremos los problemas que esto implica, es supuestamente cadena perpetua sin posibilidad de revisar. Ya, ¿se llegó a plantear en algún momento la pena de muerte por el fiscal? Sí, cámara de gas. Hablaban de la cámara de gas. Cámara de gas. Imaginaros, sí. Y aquí el jurado en California, el fiscal pidió la pena de muerte, lo excluyó porque entendía que, dada la ausencia de antecedentes penales de los acusados, pues que no procedía. Nos imaginamos lo que hubiera pasado si en vez de ser ricos no lo hubieran sido. Que probablemente hubieran sido condenados a muerte. Y de un barrio seguramente... Efectivamente. Claro. Y de un color de piel determinado, ¿no? Eso es. Fueron llevados a prisión, cadena perpetua, a una cárcel, a una prisión diferente, ¿no? A una prisión diferente, tenían que estar separados, incluso recurrieron el asunto y la Corte de Apelaciones confirmó las condenas. La vida de los acusados en prisiones diferentes, ¿fue también diferente la vida de ellos o no? Porque sí que existía una dependencia, al menos lo que refleja la serie, de uno de ellos respecto al que era un poco más el cabecilla. Sí, que era más flamenquillo, más echado para adelante. Más flipado, diría yo. Más flamenquillo. ¿Es muy diferente la vida de ellos en prisión también o no? Fijaros, son estrellas mediáticas, reciben centenares de cartas de fans, se casaron ambos con mujeres a las que conocieron por correspondencia, dieron entrevistas y se hicieron documentales en estos años en los medios de comunicación de Estados Unidos, y a partir de 2018 la normativa penitenciaria se relajó y les permitieron verse. Hasta el 2018 no habían podido verse los dos hermanos. Oye, y en los últimos, del 2018 aquí, ¿ha habido algún cambio? ¿Ha dado el asunto algún giro nuevo? Fijaros, salió los hechos en un episodio de la serie Ley y Orden, varios episodios que se dedicó y reconstruyeron, o sea, no es la primera serie, la de ahora, que habla de este crimen, reconstruyeron este asesinato, pero ya en la serie Ley y Orden como es más moderna, es más comprensiva el tratamiento de ellos. Y además enfocan más la serie esta en los abusos sexuales y emocionales, ¿vale? Pero al mismo tiempo convive todo esto, fijaros, con un documental que apareció creo que el año pasado, donde resulta que ese documental descubre dos cosas. Una, que Eric había mandado una carta a un primo suyo cuando tenía 17 años, en el que le hablaba de los abusos sexuales, y además que si os acordáis, el padre de los menores era productor musical, pues que el cantante o el miembro de un grupo musical manifestó en un documental que este señor, el padre de los menores, había también abusado sexualmente de él. Por tanto, ¿os acordáis esa ausencia de pruebas que hubo en el juicio? Resulta que ahora la realidad ponía de manifiesto que sí que les habían. Es decir, por una parte, ha pasado el tiempo, hay más pruebas, pero también la mirada de la sociedad es diferente. El último capítulo en realidad es de hace 2 o 3 semanas, ¿no? Efectivamente. ¿Qué ocurrió, fijaros, estreno de la serie, Netflix, éxito mundial. Todo esto que haya circulando, pues el fiscal del distrito hace una rueda de prensa donde dice pues que se han encontrado nuevas pruebas, que aunque esta información no ha sido confirmada, lo que los he explicado, que es necesario hacer un estudio para una posible revisión del juicio. Y dice, estamos revisando la información, pero creo que también es importante que reconozcamos que tanto los hombres como las mujeres pueden ser víctimas de agresión sexual, y si hubiéramos dispuesto en el juicio de determinadas pruebas que ahora tenemos, a lo mejor el resultado podría haber sido diferente. ¿Y tú crees que será diferente? Te pregunto, no sé, como observador y por tu experiencia y por lo que una vez adentrado en este caso puedes tú llegar a deducir de lo que la justicia o la sociedad norteamericana está pidiendo sobre este caso. Fijaros, a ver si me da tiempo a deciros brevemente. Aquí creo que conviven 3 debates. Un debate es, yo puedo ser víctima de
de una agresión sexual, y eso no quiere decir que pueda tener intención de matar a alguien en venganza. O sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, habrá que hacer periciales psiquiátricas, etcétera, pero no es incompatible ser víctima de un delito y tú querer cometer otro. Cosa distinta es, no sé si estaréis conmigo, que a lo mejor 30 años después estas personas se han reinsertado. Claro. Y a lo mejor estamos intentando, o sea, como tenemos una pena incoherente, que es esto de cadena perpetua sin posibilidad de remisión, a lo mejor lo que queremos es que, como nos hemos dado cuenta que eran víctimas y que parece ser, las pruebas indican que estas personas se han reinsertado, a lo mejor estamos intentando cambiar una pena que no tiene sentido, ¿sabes?, por otra pena distinta, porque en realidad lo que estamos diciendo es que estas personas sufrieron abusos sexuales y además ahora están reinsertadas. Bueno, pues sí, abre muchos debates. Qué bien todo. Sí. O sea, qué bien explicado, digo. Pues muy bien, muy bien. ¿A que ahora ya no quieres ver los dos capítulos que te quedan? No te hace falta. Mejor el True Crime para completar con imágenes reales lo que nos ha explicado aquí en 2 capítulos redondos Félix Martín, fiscal. Félix, amigo, un placer como siempre. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte, chicos. Un abrazo, hasta ahora. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.